samba vivió conmigo, parte de mí. Buenas tardes a todas, todes, ¿cómo están? Bueno, hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes. Ay, yo para variar ronca, qué cosa. Bueno, ¿cómo están? Otro martes, mejor que el otro martes, ¿no? Un poco creo que estamos mejor. Como las aguas un poco aquietadas, será el triunfo en Tucumán, será el sol. Sí, se acomodó un poco la cuestión ahí electoral y me parece que se acomodó de la mejor manera, que es con la voluntad del pueblo, ¿no? Bueno, la voluntad del pueblo, qué pregunta, ¿no? Porque en San Luis parece ser que la voluntad del pueblo está en contra, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la voluntad del pueblo? Es cuando 20 a 21, 20 a 22. Evidentemente, todavía la democracia tiene mucho que caminar. Y el régimen representativo también. Pero, como yo suelo decir, no conozco otro sistema por ahora. Entonces, conozco sistemas mejores, que andan mejor. Además, los países son distintos. Nosotros tenemos una enorme superficie, distintas características de grupos, por distintas razones, por la forma en que se constituyó nuestra patria. Entonces, pero ya sabemos, nadie nos prometió que todo esto era muy sencillo, que vivir era sencillo. Vinimos a este mundo, nos ilusionamos, vamos a seguir ilusionándonos, y hoy justamente para contrarrestar estas idas y vueltas de algunos derechos, vamos a dejar constancia que vamos a seguir luchando. Recién yo hablaba a raíz de esta historia en San Luis, que ha ganado la elección, por poco, pero la ganó, un señor que votó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Seguramente muchas mujeres lo votaron y posiblemente muchísimas ni sabían esto. Por eso este tema del derecho, porque lo político y la política no tiene que ejercerse nada más que el día de las elecciones. Los ciudadanos, este famoso y viejo pacto social en el cual nos habían excluido a las mujeres, este delegar en otro, tiene que ser una delegación activa, una delegación que no muera el día que pongo el voto. Voté, fulano de tal me va a representar y después que haga lo que quiera. Tengo que controlar. ¿Y saben por qué? Porque cuando se vota en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se vota por mucho más que ese hecho. Se vota en contra de principios que están en la Constitución. Entonces, ¿cómo me va a representar a mí un señor que está en contra de si yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos? Eso es delegable en el representante. Bueno, en fin, por eso mismo hoy les quiero recordar que en el mes de junio se realizan muchas actividades en defensa de la educación sexual integral, que es uno de los pilares, es un derecho constitucional que tienen todos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, a saber qué pasa con su propio cuerpo, qué pasa con su sexualidad. No es algo prohibido, no es un delito. Ejercer ese derecho, como cualquier otro derecho, necesita conocimiento. Y por eso ahora hemos convocado a una docente que se dedica a este tema y que ha celebrado, ha sido una de las organizadoras de un hermosísimo congreso, jornada, que tuvo lugar el sábado pasado en la Universidad Nacional de San Martín. Creo que ella está con nosotros. Sí, efectivamente está con nosotros en línea, acá conectada con el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, Renata Bismara, maestra vicedirectora en una escuela de la ciudad de Buenos Aires.
e integrante de la red de docentes por el derecho al aborto. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Renata? Bienvenida. Quisiera que nos Muchas cuentes gracias. qué fue el sábado, por qué están reunidas, qué es lo que quieren, porque hoy justo... Bueno, Sí, te escucho. el sábado, llevamos adelante el primer encuentro de lo que es el primer congreso pedagógico de la red de docentes por el derecho al aborto, que es un congreso que se llama Entretejidos desde la ESI para la garantía de derechos. Digo el primero porque tenemos la ilusión de que sea el primero de muchos, porque sabemos lo necesario que es encontrarnos con otras, con otros, y poder ir intercambiando para ir perfeccionando las prácticas, para ir cambiando las miradas, ¿no? Un poco lo que nos propusimos es poner justamente en debate cómo se está llevando adelante la ESI en distintos puntos del país. En el Congreso participar compañeras de distintas provincias, hubo compañeras de Salta, de Jujuy, de Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza, y la verdad es que el estado de situación que pudimos relevar era muy parecido, ¿no? Por un lado, mucha militancia desde las docentes, sosteniendo la ESI en las aulas, mucha necesidad desde los estudiantes y las estudiantes de poder conocer más, de poder profundizar, y muy poca inversión en rasgos generales en lo que es nuestro país en cuanto a ESI. El sábado participamos más de 300 docentes y va a haber un segundo encuentro que va a ser virtual en agosto, con la idea de, poder federalizar aún más, pasando por alto un poco el problema de los viajes, los costos, y también pudiendo profundizar lo que charlamos el sábado pasado. Hola. No. Sí, ¿nos escucha Renata? ¿Hola? ¿Sí? ¿No me escuchan ustedes? Sí. Ahora sí. Ay, no se me escuchaba. No, sí, te escuchábamos. Creo que... Ah, perfecto. No, sí. Bueno, y entonces nos contabas, se encontraron ahí las docentes, pusieron en común las inquietudes con relación a este tema, y a partir de esto ustedes elaboraron algún documento que podamos circular para conocer o tener un diagnóstico respecto de las discusiones o los acuerdos que fueron tomando. Mira, la idea es que después de en agosto va a ser el encuentro virtual, podamos sacar un material, queremos sacar un libro compartiendo un poco las experiencias. Hubo muchas experiencias de nivel inicial, lo que nos puso muy contentas porque es como un gran tabú en nivel inicial. Ha pasado mucho, ¿no? De denuncias complejas hacia distintos jardines después de trabajar ESI. Entonces la idea es poder compartir todas esas experiencias que vamos viviendo y socializarlas a través de este material. Por ahora pueden ingresar a la página del Congreso, que es entretejidosdeslaesi.com.ar, y ahí van a empezar a encontrar algunas de las cositas que vamos compartiendo. A mí me preocupa lo siguiente. Hoy justamente una colega me contaba que participó, en un grupo político donde estaban haciendo una especie de plataforma, y que jóvenes plantearon muy deficiente la educación sexual integral, o sea, de integral nada. Dice que prácticamente en muchos colegios se limitan a lo fisiológico, a lo anatómico. ¿Cómo se puede controlar? Porque el programa es mucho más que eso. La ESI es mucho más que nada más que la sexualidad. Es una cosa, un problema de cultura, de social, una cosa que nos enriquece como seres humanos para todo nuestro vivir, ¿no? Sí, tal cual. Nosotras tenemos una discusión grande con la ESI biologicista, que lamentablemente es la que prima en muchas escuelas todavía. Nosotros creemos que por un lado lo que falta es mucha formación, que hay poca formación en servicio, de calidad,
Sabemos que la ESI ya va a cumplir la mayoría de edad en cualquier momento y sin embargo sigue siendo el gran problema de la formación docente. Un ejemplo chiquitito, en Ciudad de Buenos Aires, el profesorado sí es optativa, ¿no? Hay distintos talleres optativos y solo hay un taller obligatorio. En provincia de Buenos Aires es similar la situación. Entonces, ya desde la formación primaria docente estamos teniendo problemas porque no es una formación completa. Renata, ¿No? Renata, perdón, se te está cortando un poco, no sé si te estabas moviendo hasta ahora, se te escuchaba bien, pero ahora el último minuto se entrecortó. Ay, estoy escuchas quieta, bien. A ver ahí. Ahí te escuchas bien, sí, sí. Bueno. Perdón. Las telecomunicaciones post pandemia no hemos resuelto grandes cosas aún. No, decía que el problema sigue siendo la formación docente, ¿no? Que la falta de formación docente que hay. Por un lado, la que tiene que ser obligatoria desde el Estado en servicio, pero por otro lado, la formación de cada uno de nosotros que la hacemos por nuestra cuenta. Claro, sí, sí. Y todavía escuché en la Feria del Libro de una investigación que habían hecho 2 jóvenes docentes de la provincia y que decían que la mayor resistencia que surgía no vienen de los padres o de la familia, como se suele comentar, sino que de la propia institución. O sea que en la estructura docente todavía hay enquistada mucha, gente que o no comparte o que hace prevalecer sobre sus obligaciones, ¿no? Porque yo el otro día cuando estuve compartiendo, tuve el gusto de compartir con ustedes, creo que no sé si alcancé a decir que para el docente es una obligación, así como tiene derecho el docente, tiene obligación, él no puede en historia suponerte tergiversar si hay un protocolo. En cualquier profesión, en medicina, si vos no seguís el protocolo médico para determinado, por ahí caes en una mala praxis. En el docente que tergiversa o que no enseña como lo dice la currícula, también habría que pensar que hay una mala praxis, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, el mayor impedimento es por parte de las conducciones escolares. Nosotras en 2020 hicimos una encuesta federal y también relevamos esto, ¿no? La cantidad de complejidades. ¿Y sabes qué otro entramado complica muchísimo? La vulneración de derechos. Nosotras trabajamos la ESI, obviamente que después de hablar de violencia de género, de hablar de consentimiento, de hablar de qué es un abuso, y los chicos y las chicas tener noción de lo que estamos hablando, queda expuesta a esta situación y salen un montón de denuncias. Y muchas veces nos ha pasado de tener que acompañar a compañeras en instituciones que se niegan a hacer las denuncias por violencia de género, por violencia, por vulneraciones de derechos varios o por abuso, porque sostienen que la escuela no se tiene que meter como si fuese una decisión de tal o cual directivo, faltando, ¿no?, a lo que son todos los tratados, protocolos y legislaciones. Claro, ¿no? Y la ley 26061 de infancia obliga a cualquier funcionaria que le llega a tomar la denuncia. O sea, hay también obligación de denunciar. El tema es todavía que creo que está, como hablábamos el otro día, todo lo sexual todavía es algo de eso mejor que no lo hablemos, ¿no? O sea, lo dejamos bajo la alfombra igual. Y yo creo que al revés, uno de los grandes méritos de la ESI es la posibilidad de los niños, niñas y adolescentes de revelar, de denunciar algo que los está oprimiendo y que no se animan ni a decirlo en su casa. Y encuentran en la escuela qué mayor mérito, qué mayor cualidad maravillosa de la escuela de poder receptar y ayudar a niñas, adolescentes en esas circunstancias, ¿no?
Exactamente, sí, es la doble tarea, decimos nosotras, ¿no? Por un lado, ponerlos en conocimiento de los derechos que tienen, de las posibilidades, y de otra forma de mirar la vida, ¿no? Con amorosidad, con compromiso, con vínculos sanos. Digo, porque cuando hablamos de eso, hablamos de todo eso, pero también del derecho a una vida libre de violencias que tienen nuestros alumnos y alumnas. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de todo esto, y hace falta justamente, por un lado, profesionales comprometidos y que estén a la altura de las circunstancias. Y por el otro lado, hace falta que el Estado intervenga muchísimo más, dé respuestas más rápidas y acompañe de una mejor manera esas denuncias, ¿no? No, lógico. Otro tema que no sé si lo han tratado ustedes, pero la verdad, porque yo pienso que la sociedad civil tendría que asumir también la ESI, que la ESI tendría que darse en los clubes, en las sociedades de fomento, ¿no? Que es como una forma de, bueno, de ir cambiando una cultura, para lo cual todo lo que era sexual y derechos reproductivos, de eso no se puede hablar, como si pudiéramos vivir, digamos, sin sexualidad o existir, o sea, el tema de nuestro cuerpo como algo prohibido, ¿no? Exactamente, sí, a mí me gusta hablar de la ESI en los territorios, ¿no? Que trascienda la puerta de las escuelas y que pueda llegar justamente. Vos sabés que los clubes de barrio y demás son quizás los espacios más abiertos a poder trabajar estas temáticas, a poder empezar a discutir. Habrá de todo, como en todos lados, por supuesto, pero hemos ido encontrando mucha más disponibilidad a la hora de poder pensar cómo trabajarlo en los clubes de barrio, que en muchas escuelas, que debería de ser algo que ya está súper instituido, porque con tantos años que tiene la ESI, hay discusiones que no deberían ni darse ya, ¿no? Claro. Mirá, entonces tengo una idea. Vamos a decirle a las oyentes, a los oyentes, que si tienen un club, si tienen alguna asociación que quiere y busca docentes que vayan a ayudarlos, que nos escriban, que seguramente entre ustedes, entre la red, entre Radio Caput, entre nosotras, vamos a darles una mano. Yo creo que ya la radio es muy tirana con los tiempos y la verdad que ha sido un placer escucharte, como fue un placer también compartir el sábado pasado con tanta gente joven, tan ávida de trabajar, de estudiar, de prestar un servicio a la comunidad. Mi lema es que con la ESI, en el momento que en la Argentina se trabaja ESI en serio desde la más temprana edad, vamos a terminar con los femicidios, porque eso es algo que un poco me obsesiona, porque es considerar a la otra como un sujeto de derecho y como un objeto sexual. Muchísimas gracias por compartir con nosotras y ya te vamos a volver a llamar, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran acá estamos disponibles. Muy bien, vamos a hacer una buena sociedad. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Un saludo. Bueno, allí estuvimos en comunicación con Renata Bismara, maestra y vicedirectora de una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. ¿Le podemos pedir un poco de música acá a Chino, nuestro operador del día de hoy? Voy a cruzar la calle mientras la lluvia cae. Voy a cruzar la calle. Tengo los pies mojados. Van a crecer mis flores, como las flores de Miyazaki, coloreadas suaves. Llevar la noche encima, ir a pasear al cielo. Ha de estar bueno tener algún consuelo, que nos dé
話が早いよ。一度会ったことは忘れないものさ。思い出せないだけで。Hay que cruzar el charco. Ver qué hay del otro lado. Ha de estar bueno buscar afuera y hacer espacio adentro. Creo que es suficiente. Ya nos prohibieron mucho. Las manos hablan, se vuelven piedra de estar atadas siempre. ¿Qué nos depara? Seremos libres. ¿Qué nos separa? Ay, ¿qué nos separa? De la memoria. ¿Qué nos separa? ¿Y por qué nos perdemos? Es preciso parar para volver atrás. Bueno, estamos acá de vuelta en Somos Nosotras y voy a acá pasar un chivo que es Infosiberia, Nelly. Infosiberia, que es el noticiero que se envía todas las mañanas por WhatsApp. Si quieren recibir ustedes Infosiberia, nuestros oyentes de Somos Nosotras, solo tienen que escribir un mensaje al 11 32 05 88 13. 11 32 05 88 13. Envían un mensaje de WhatsApp y reciben todas las mañanas gratis en su celular Infosiberia, y así a las 8:30 de la mañana ya están informadas de todo lo que está pasando en Argentina y en la región. Ustedes no saben qué cómodo es. Yo abro un ojo y medio dormida me informo, es mi primer informe. Después siguen con otros, lo amplío. Yo también voy a pasar otro chivo. Bueno. Mañana un grupo de mujeres y LGBT hemos trabajado diciendo: un país, una democracia, la Argentina no puede tener la prestación de justicia que tiene. No nos la merecemos, no está de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para modificarla. Y conformamos un grupo que se llama Reforma Judicial, Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista, que ya tiene cientos de organizaciones que han adherido, y mañana se lanza este movimiento. Jueves. Y que lo interesante es que no se asusten porque dice Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista. Lo de feminista es nada más que para mostrar que somos mujeres. Pero ¿qué dice a continuación? Y que nos queremos que se entienda: que la Reforma Judicial Feminista es una reforma judicial no hegemónica. Por eso no es lo opuesto a esta justicia patriarcal que tenemos. Es una justicia para todas y todes. Entonces mañana todos los que quieran interiorizarse pueden ir a las 18 horas. El jueves. El jueves, perdón, mejor que lo cuente Andrea. No, el jueves a las 18 horas les esperamos como con mucha emoción para este lanzamiento, este nacimiento de este espacio hermoso, transversal, interseccional
por una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos en la Federación Gráfica Bonaerense, el jueves a las 18. Y ya tenemos en línea, Nelly, a nuestro invitado, nuestro segundo invitado del día de hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Escobar? Hola Nelly y Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Ay, no, porque Juan Carlos, te invitamos porque queremos que nos cuentes un poco cómo está funcionando el plan ENIA, porque Juan Carlos, joven especialista en adolescencia, trabaja en el ministerio en eso, y están articulando, según tengo entendido, el plan ENIA con la educación sexual integral en las escuelas. Me encantaría que cuentes a la audiencia qué es el plan ENIA y cómo están trabajando actualmente, qué éxitos, qué avances han tenido. Bueno, perfecto. Bueno, el plan ENIA es un plan interministerial. Perdón. ¿Nos escuchas bien, Juan Carlos? Sí, ahí estoy. Bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, bien. Estamos hablando con Juan Carlos Escobar, médico especialista de masculinidades y, bueno, él labura en el Ministerio de Salud. Así es. Bueno, el plan ENIA es un plan interministerial que nació en el año 2018, conformado por los ministerios de Educación a través del programa de Educación Sexual Integral, el Ministerio de Salud con las direcciones de salud sexual y la Dirección de Adolescencias y Juventudes que está a mi cargo, y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Se inició en 11 provincias del NOA y del NEA y 6 municipios de provincia de Buenos Aires, un poco porque son las provincias que tenían mayores indicadores de tasa de fecundidad elevada y mayores indicadores sociosanitarios más deficientes. El plan lo que busca, digamos, es la instalación de 3 dispositivos territoriales. Uno es todo el refuerzo de la educación sexual integral en las escuelas a través de acompañantes pedagógicos, las consejerías en salud sexual en centros de salud y desde la Dirección de Adolescencia nosotros venimos impulsando un dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias en donde un integrante del equipo de salud cumple horas dentro de la escuela secundaria en un espacio privado, confidencial, en donde se recepciona la demanda del SPIBIS, no solo en temas de salud sexual, sino en temas de salud integral, y referencia al centro de salud con turnos protegidos. La verdad es que viene funcionando excelentemente bien. Creemos que es una de las políticas más exitosa en relación a salud sexual y adolescencia, y uno de esos indicadores tiene que ver con el descenso de la tasa de fecundidad adolescente. Estamos desde el año 2015 aproximadamente en un descenso histórico con respecto a la fecundidad adolescente. De hecho, los últimos datos que tenemos, que son los datos del año 2021, el porcentaje de embarazo adolescente, que históricamente ha sido alrededor del 15%, está en 9%, menos de 2 dígitos, digamos, ¿no? Y eso, de alguna manera, tiene que ver con esta posibilidad de mayor dispensa de métodos anticonceptivos, mayor educación sexual integral, que eso implica una demanda de parte de los adolescentes al sistema de salud, y nosotros creemos que este dispositivo de asesorías también ha tenido una impronta sumamente importante a la hora de articular entre el centro de salud y la escuela.
Muy Bueno, interesante. una gran conquista, ¿no? Como digo, un gran avance como director de adolescencias y juventudes, la reducción De la tasa de de la embarazo. tasa de embarazo. Juan Carlos, a Sí, mí, sí. yo creo, soy una partidaria a muerte de la educación sexual integral. Creo que es un derecho de la niñez de todo ser humano a conocer su sexualidad, sus posibilidades, a tener otra mirada, una mirada, porque la educación sexual integral habla de muchas cosas, habla de equiparación de roles, de respeto, de relaciones solidarias, ¿no? De nada. Ujú. Ahora, quería también saber si han aumentado, porque tengo la idea que también se ha convertido estas instituciones en promotoras de que las niñas adolescentes se atrevan a denunciar o a tener algún tipo de indicador en determinados momentos de que se ponen a llorar, o sea que permite el acercamiento de los sistemas de salud y del sistema educativo para ayudar a este adolescente o niño que se encuentra en una situación tan espantosa como es la de ser abusado. ¿Han tenido también experiencias en ese sentido? Sí, totalmente, Nelly. En relación a esto, bueno, saben que uno de los focos de trabajo más importantes fue todo lo que tiene que ver con la tasa de fecundidad adolescente en niñas de 10 a 14 años, que es un indicador específico de violencia sexual. Nosotros en el año 2019 elaboramos una hoja de ruta para la atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, y eso de alguna manera, cuando no teníamos ley de IVE, o sea que solamente, digamos, estaba contemplado la interrupción legal del embarazo, teniendo en cuenta no solo los casos de violencia sexual, sino también en un adolescente de 14 que pueda haber consentido su relación sexual, también aplicaba la ILE por el riesgo de vida, digamos, ¿no? La bibliografía demuestra que un embarazo, una maternidad en un adolescente menor de 15 años tiene mayor riesgo de morbilidad e incluso de mortalidad materna, digamos, ¿no? Entonces, este era un justificativo fundamental. Y uno de los objetivos del plan, el objetivo número 4 del plan, fue trabajar precisamente en el embarazo forzado y el abuso sexual, con el acceso a interrupción legal del embarazo. Y en ese sentido, bueno, se ha venido trabajando en rutas de acción, en trabajo intersectorial, digo, como de rutas de acción dentro de la escuela, dentro del sistema de salud y dentro de los organismos de protección de derechos, los organismos locales, pero sabemos que las situaciones de abuso o de violencia sexual son muy complejas porque, bueno, hay mucho ocultamiento, mucho temor por parte de las niñas y por parte de las familias. En la gran mayoría de los casos son varones cercanos al vínculo familiar, padres, abuelos, tíos, y eso también dificulta el develamiento. Claro. Sin embargo, sí. Justamente seguí, no, porque me parece No, digo, sí. que es tan importante esta apoyatura que también me gustaría que nos digas y que le digas a la audiencia a dónde acuden, por ejemplo, acá en Cava o en el Gran Buenos Aires. No hay que tenerle miedo, hay que poder hablar, ¿no?, de estas cosas, y ahí tiene mucha importancia el derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado y a ser informado, ¿no? Exactamente. Digamos, creo que este es uno de los desafíos, ¿no? Poder hablar de la temática. Muchos niños refieren que cuando tuvieron la clase de educación sexual y ahí se explicitaba cuáles son las prácticas abusivas, podían entender que eso que les estaba pasando en su casa era una situación de violencia, digamos, ¿no? Porque precisamente cuando viene de una persona cercana, bueno, eso también genera mucha confusión, culpa, miedo de parte de las niñas, de los adolescentes, además de, por supuesto, la posibilidad de sentir placer también en esa situación, ¿no? En este sentido, es importante ahí como dar cuenta de que siempre estamos hablando de la intromisión de la sexualidad de una persona adulta
en los cuerpos infantiles, en los cuerpos adolescentes. Y en ese sentido, el consentimiento, ¿no? O el no consentimiento es clave que podamos develarlo. No, lógico. No, yo creo que es muy importante. Pienso que tiene que ver muchísimo que una educación sexual integral, un cambio, porque no es suficiente que cambiemos las mujeres, tiene que cambiar también todo lo masculino para poder entender esto, el no es no o el sí es sí. Exacto. El tema del consentimiento es clave para trabajar en las vinculaciones, ¿no? Con adolescentes, con varones, el tema de los noviazgos, las relaciones sexoafectivas, y el poder ahí como encontrar algunos límites. Claro. Y otra de las cuestiones es que la pandemia también, ¿no? En la cuestión del aislamiento y demás, ha intensificado situaciones de violencia sexual, de violencia familiar, y en ese sentido estos asesores de las escuelas que se conectaban vía WhatsApp o vía redes sociales con los chicos y las chicas, tuvieron muchísimos casos de violencia, ¿no? Entonces cuando lo que me parece importante destacar es que cuando los chicos reconocen un lugar seguro para hablar, hablan, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los adultos que estamos cerca de los chicos y las chicas, tenemos que generar esa posibilidad de que circule la palabra y que los pibes se animen a hablar, digamos, ¿no? No, me parece muy importante lo que decís. Hay una cuestión que me gustaría saber tu opinión, hablando del consentimiento. Sobre todo en el norte de nuestro país y en algunas provincias, se da el hecho que va una mamá con una niña embarazada, que, como yo digo, el médico que la trató no se le ocurrió hacerle un test cuando sabemos la cantidad enorme de violaciones intrafamiliares que hay en esos lugares. Entonces va para que le hagan el aborto y enseguida rodean muchas veces a este grupo de personas que por sus creencias personales interfieren. Y esa niña de repente cambia de parecer porque la rodean, ha llegado un caso famoso en Entre Ríos, no me acuerdo si era Corrientes o Entre Ríos, que hasta le hicieron una especie de eso que ni sé cómo se llama, shower de regalitos para el bebé. Un baby shower. Un baby shower, y les hacen promesas que después no cumplen. Y de repente lo ponen como ejemplo que se escucha a la niña que cambió de parecer. Y tenemos que tener presente que hay informes de la Comisión Interamericana que nosotros siempre debemos, soy la primera que ha difundido, programado, la primera en decir al niño hay que escucharlo a la niña. Pero esa escucha, hay momentos que tiene que ser una escucha también con la prudencia de aclararle de que esta niña la han engañado porque le dicen que es peor el aborto que el embarazo y el parto, cuando científicamente no es así. Eso también me gustaría seguramente que ustedes lo trabajan, ¿no? Sí, el tema de la consejería es clave, digamos, ¿no? Porque sí es real que nos pasa de escuchar en muchas situaciones en donde nos dicen, bueno, y se le hizo la consejería, sí, pero la niña decidió continuar con el embarazo, digamos. Entonces, en este sentido es fundamental trabajar con los equipos, en capacitación, bueno, en conjunto con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se han elaborado guías de cómo trabajar la consejería en los equipos de salud e incluso una serie audiovisual con ilustraciones sobre las diferentes etapas en relación al embarazo forzado y la situación de violencia sexual con niños, niñas y adolescentes para la capacitación de los equipos. Y lo que nosotros siempre promovemos, obviamente, que haya equipos interdisciplinarios que puedan escuchar a la niña, que haya un momento de escucha solas, sin la madre o sin el adulto acompañante que esté, porque es en ese momento en donde en general los niños pueden animarse a hablar, digamos, ¿no? Entonces, uno de los problemas con respecto a los embarazos en estas edades es que la consulta es bastante tardía, digamos, es muy frecuente que en niñas pequeñas lleguen en el segundo o incluso en el tercer trimestre
sin saber que habían estado embarazadas. Entonces, digo, ahí ese es el ahí gran la posibilidad de un tema. aborto es más complicado, claro. Es el gran tema, y aparte hemos tenido casos muy desgraciados de médicos o médicas que han dicho que el embarazo era más avanzado para entorpecer la interrupción, Claro, ¿no? Sí, O sea que modifican la ecografía. el tema, yo te quiero agradecer mucho toda esta información, porque acá surge la importancia, porque cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, sujetos de derecho, es eso, es escucharlos, informar. El médico en el norte, cuando cualquier consulta de una niña de 11, 12 años, si sabe que ya ha tenido la menstruación, tiene que hacerle un test de embarazo por las dudas. Eso es escuchar al niño, eso es informarle también a la niña. Sí, ¿no? por lo menos pensarlo, digamos. Y claro. ¿no? Un dolor abdominal, síntomas inespecíficos, que no tenga la menstruación un par de semanas, etcétera. Digamos, al menos hay que pensarlo. También tenemos como una cuestión ahí muy infantilizada de los niños, pero cuando se produce una situación de embarazo o de violencia sexual, ya los tratamos como adultos. Bueno, estas cuestiones todavía siguen ahí configurándose en algunos equipos. De todas maneras, hay un camino enorme hecho. Nosotros teníamos 3.000 partos por año de niñas de 10 a 14 años, y el último año fue de 1.260 y pico, es decir, descendió más del 60% en los últimos 5 años, y creo que tiene que ver con todas estas herramientas que están, ¿no?, a disposición ahí de la gente, de los pibes, de las comunidades. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Entonces creo que es un llamado a la población y a la escucha de que acudan, no tengan miedo de hablar de las relaciones sexuales y de los efectos, no tengan miedo de concurrir a los consultorios, a las asesorías en las escuelas. Porque exacto. Ese sería el mensaje, digamos, ¿no? Y para las familias también, digo, creo que es fundamental poder entender que en la medida en que los chicos y las chicas tengan mayor información y puedan vivir su sexualidad más libremente, eso también los va a hacer más felices, digamos, ¿no? De alguna manera, y creo que en este sentido abogamos por eso. Y una mejor relación intrafamiliar también. Bueno, muchísimas gracias, exacto. Juan Carlos, ha sido muy De nada, interesante. Así bueno, que gracias hasta a ustedes pronto. por la invitación. No, gracias. Abrazo grande. Ya te vamos a volver a llamar. Muchísimas gracias. Perfecto, a disposición, gracias. Bueno, ahí hablamos con Juan Carlos Escobar, médico pediatra y director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de Nación, e integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, un especialista en masculinidades, en ESI, y bueno, la verdad, fundamental el trabajo que se está haciendo, y mucha alegría saber que ha habido estos avances, ¿no? Esta reducción en la tasa de embarazo adolescente, esta reducción importantísima, la verdad, bueno, para celebrar. Nelly, se nos acabó el programa, tenemos que Bueno, nos vemos, despedirnos. nos escuchamos el martes próximo, Sí. y se acerca el gran final, ¿eh? ¿Qué va a ser de nuestro país? ¿A quién vamos a votar? Todavía no lo sabemos con claridad. Pero ya se acerca el día esperado del cierre de listas. Bueno, queridas, queridos oyentes, escucharon los mensajes. Educación sexual integral para todas, todes. Para los jóvenes, para las niñas y para las viejas también. Porque nos ha faltado toda la vida. Hasta el martes próximo. Okay, this is called Underneath It All. There's times when I want something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else.
know some real bad tricks and you need some discipline. But lately you've been trying real hard and giving me your best. And you give me the most gorgeous sleep that I've ever had. And when it's really bad, I guess it's not that bad. And you're really lovely.